Sofía González Rodríguez siempre fue una niña observadora. A pesar de sus 8 años, tenía una visión aguda de las cosas a su alrededor. Notaba los pequeños cambios en el comportamiento de su madre, Rosa, y cómo las conversaciones en la casa siempre parecían estar cargadas de tensión. Rosa, una mujer fuerte y cariñosa, generalmente pasaba el día cuidando a Sofía con una sonrisa, pero en las últimas semanas sus ojos estaban más cansados, su sonrisa forzada. Era una mañana fría de otoño cuando Sofía, después de escuchar el sonido de su madre llorando nuevamente en el baño, decidió investigar. Eso no era normal, pensaba. Su madre no solía llorar en público. Al abrir la puerta de la cocina, donde su cereal aún estaba intacto, se acercó a Rosa, quien intentaba disimular las lágrimas. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás triste otra vez?», preguntó Sofía, con la inocencia de quien aún no sabía el peso que los adultos cargaban. Rosa, con los ojos aún rojos, sonrió tímidamente tratando de esconder el dolor. «Ah, querida, no te preocupes por eso. Solo un pequeño problema, nada que debas saber». Pero Sofía no se conformó con esa respuesta. Sabía que su madre estaba ocultando algo que la estaba poniendo triste. De repente, una idea pasó por su cabeza, como una chispa en una noche oscura. ¿Y si fuera algo serio?, pensó ella, ya con la mente tratando de conectar los puntos. Siempre que su madre hablaba bajo por teléfono o guardaba papeles en cajas, era señal de que algo no estaba bien. Algo de adultos. Decidida a saber más, esperó hasta que Rosa la dejara en la escuela y antes de ir a clase pasó la tarde en la biblioteca. Allí encontró un libro que hablaba sobre leyes, custodia y derechos de los niños. Sofía se maravilló con la idea de aprender sobre las leyes, aunque no comprendiera completamente los conceptos jurídicos. Se aferró a las palabras que hablaban sobre los derechos de los menores y cómo los tribunales protegían a los niños de situaciones como la suya. Esa noche, mientras Rosa lavaba los platos, Sofía se sentó en la cama con el libro de derecho en sus manos. Sus ojos, normalmente inocentes y curiosos, ahora estaban enfocados. Quería entender. Quería saber por qué su papá, Juan, estaba cada vez más ausente y, sobre todo, qué había detrás de sus extrañas acciones. Sofía sintió instintivamente que su padre quería algo más, algo que no fuera solo verla crecer como su hija, sino algo relacionado con la herencia que estaba guardada para ella. Al día siguiente, durante la comida, Sofía finalmente consiguió una respuesta. Estaba sentada a la mesa observando a Rosa, que parecía tan cansada, y preguntó con delicadeza: «Mamá, papá quiere mi custodia, ¿verdad? Quiere quedarse conmigo porque está intentando conseguir la herencia». Rosa miró a su hija sorprendida y un poco asustada al saber que Sofía ya sabía más de lo que parecía. Respiró hondo y, sin saber qué responder, dijo: «Sofía, no es así. Él está intentando, pero no tenemos dinero para pagar un abogado que me defienda. No sé qué vamos a hacer, mi amor». Sofía, escuchando eso, sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros. No entendía completamente qué significaba herencia o custodia, pero sabía lo suficiente para darse cuenta de que, si su madre no era defendida, podría ser separada de ella. Algo dentro de ella se despertó. No podía dejar que eso sucediera. No sin luchar. «Yo voy a ayudar a mamá, soy tu abogada, te voy a salvar. No vamos a dejar que papá gane, te lo prometo», dijo Sofía con la fuerza de quien ya sabía exactamente qué hacer. Rosa, inicialmente sorprendida por la determinación de su hija, no sabía si reír o preocuparse. ¿Cómo podría una niña ser la abogada de alguien? Intentó sonreír, pero la sonrisa fue opacada por la duda. Sin embargo, la sinceridad en los ojos de Sofía calmó a Rosa, como si la pequeña realmente creyera que podía hacer algo.
En los días siguientes, Sofía se sumergió en los libros y conversó con la bibliotecaria de la escuela, doña Clara, quien la ayudó a entender mejor los conceptos de derecho familiar. A cada página que pasaba, más se sentía segura de su decisión. Yo soy capaz de hacerlo, pensaba ella. Si no puedo pagar un abogado, seré yo misma la abogada de mamá. Aprendió que los niños tienen derechos, aprendió que podía hablar en el tribunal, incluso siendo pequeña. Lo más importante es que, cuanto más leía, más se sentía capaz de luchar por lo que era justo. Ya no era solo una niña triste e impotente, era una defensora. El momento de la acción se acercaba rápidamente. Sofía sabía que su madre no podía esperar mucho más. Estaba decidida a hacer todo lo necesario para asegurarse de que su madre se quedara con ella. Y más que eso, para asegurarse de que su madre fuera tratada con dignidad y justicia. A los ojos de Sofía, la batalla apenas comenzaba, y ella estaba lista para luchar con todo lo que tenía. Sofía González Rodríguez siempre fue una niña observadora. A pesar de tener solo 8 años, tenía una visión aguda de las cosas a su alrededor. Notaba los pequeños cambios en el comportamiento de su madre, Rosa, y cómo las conversaciones en casa siempre parecían estar cargadas de tensión. Rosa, una mujer fuerte y cariñosa, generalmente pasaba el día cuidando a Sofía con una sonrisa, pero en las últimas semanas sus ojos estaban más cansados, su sonrisa forzada. Era una fría mañana de otoño cuando Sofía, después de escuchar el sonido de su madre llorando nuevamente en el baño, decidió investigar. Eso no era normal, pensaba. Su madre no solía llorar en público. Al abrir la puerta de la cocina, donde su cereal aún estaba intacto, se acercó a Rosa, quien trataba de disimular las lágrimas. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás triste otra vez?», preguntó Sofía, con la inocencia de quien aún no entendía el peso que los adultos llevaban. Rosa, con los ojos aún rojos, sonrió tímidamente, tratando de esconder el dolor. «Ah, querida, no te preocupes por eso. Solo un pequeño problema, nada que debas saber». Pero Sofía no se conformó con esa respuesta. Sabía que su madre estaba ocultando algo que la estaba poniendo triste. De repente, una idea pasó por su cabeza, como una chispa en una noche oscura. ¿Y si fuera algo serio?, pensó ella, ya con la mente tratando de conectar los puntos. Siempre que su madre hablaba bajo por teléfono o guardaba papeles en cajas, era señal de que algo no estaba bien, algo de adultos. Decidida a saber más, esperó hasta que Rosa la dejara en la escuela, y antes de ir a clase, pasó la tarde en la biblioteca. Allí encontró un libro que hablaba sobre leyes, custodia y derechos de los niños. Sofía se maravilló con la idea de aprender sobre las leyes, aunque no comprendiera completamente los conceptos jurídicos. Se aferró a las palabras que hablaban sobre los derechos de los menores y cómo los tribunales protegían a los niños de situaciones como la suya. Esa noche, mientras Rosa lavaba los platos, Sofía se sentó en la cama con el libro de derecho en sus manos. Sus ojos, normalmente inocentes y curiosos, ahora estaban enfocados. Quería entender, quería saber por qué su papá, Juan, estaba cada vez más ausente y, sobre todo, qué había detrás de sus extrañas acciones. Sofía sintió instintivamente que su padre quería algo más, algo que no fuera solo verla crecer como su hija, sino algo relacionado con la herencia que estaba guardada para ella. Al día siguiente, durante la comida, Sofía finalmente consiguió una respuesta. Estaba sentada a la mesa, observando a Rosa, que parecía tan cansada, y preguntó con delicadeza: «Mamá, papá quiere mi custodia, ¿verdad? Quiere quedarse conmigo porque está intentando conseguir la herencia». Rosa miró a su hija,
sorprendida y un poco asustada al saber que Sofía ya sabía más de lo que parecía. Respiró hondo y sin saber qué responder, dijo: «Sofía, no es así. Él está intentando, pero no tenemos dinero para pagar un abogado que me defienda. No sé qué vamos a hacer, mi amor». Sofía, escuchando eso, sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros. No entendía completamente qué significaba herencia o custodia, pero sabía lo suficiente para darse cuenta de que, si su madre no era defendida, podría ser separada de ella. Algo dentro de ella se despertó. No podía dejar que eso sucediera, no sin luchar. «Yo voy a ayudar a mamá, soy tu abogada, te voy a salvar. No vamos a dejar que papá gane. Te lo prometo», dijo Sofía con la fuerza de quien ya sabía exactamente qué hacer. Rosa, inicialmente sorprendida por la determinación de su hija, no sabía si reír o preocuparse. ¿Cómo podría una niña ser la abogada de alguien? Intentó sonreír, pero la sonrisa fue opacada por la duda. Sin embargo, la sinceridad en los ojos de Sofía calmó a Rosa, como si la pequeña realmente creyera que podía hacer algo. En los días siguientes, Sofía se sumergió en los libros y conversó con la bibliotecaria de la escuela, doña Clara, quien la ayudó a entender mejor los conceptos de derecho familiar. A cada página que pasaba, más se sentía segura de su decisión. «Yo soy capaz de hacerlo», pensaba ella. «Si no puedo pagar un abogado, seré yo misma la abogada de mamá». Aprendió que los niños tienen derechos. Aprendió que podía hablar en el tribunal, incluso siendo pequeña. Lo más importante es que, cuanto más leía, más se sentía capaz de luchar por lo que era justo. Ya no era solo una niña triste e impotente, era una defensora. El momento de la acción se acercaba rápidamente. Sofía sabía que su madre no podía esperar mucho más. Estaba decidida a hacer todo lo necesario para asegurarse de que su madre se quedara con ella, y más que eso, para asegurarse de que su madre fuera tratada con dignidad y justicia. A los ojos de Sofía, la batalla apenas comenzaba, y ella estaba lista para luchar con todo lo que tenía. El sonido del reloj de pared resonaba en la sala, mientras Sofía y su madre, Rosa, se preparaban para el gran día. La mañana estaba fría, y los nervios que flotaban en el aire parecían congelar el tiempo. Sofía se había levantado temprano, como de costumbre, pero hoy había algo diferente en sus ojos. Hoy era el día en que pondría su plan en acción, el día en que finalmente enfrentaría al tribunal junto a su madre. No sería una niña de 8 años en una situación cualquiera, sino una defensora de su propia familia. Rosa estaba nerviosa, pero trataba de mantener la calma frente a Sofía. Aunque quería mostrar confianza, sabía que la batalla que estaba a punto de comenzar no sería fácil. Estaba en juego el destino de su hija, y sin dinero para contratar un abogado, se sentía perdida. Pero su hija, con una determinación que parecía mucho más allá de su edad, estaba lista para ser su abogada. Cuando llegaron al tribunal, Sofía sintió el peso de la situación. El ambiente era tenso y formal, con los pasillos llenos de personas esperando para entrar a la sala de audiencias. El piso de mármol brillaba bajo la luz intensa, y el sonido de los zapatos golpeando el suelo parecía aún más fuerte. Mientras caminaban, Sofía notó que su madre estaba nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su bolso. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, tratando de suavizar el ambiente con una voz suave. Rosa sonrió de manera forzada, pero Sofía sabía lo que eso significaba. Ella también estaba tensa, pero no podía mostrar debilidad. Miró a su hija y con una sonrisa alentadora dijo: «Sí, mi amor, estoy bien, vamos a lograrlo. Confío en ti». A medida que entraban a la sala de audiencias, Sofía sintió una oleada de nervios invadir su cuerpo. Miró a su alrededor y vio una sala llena de personas. Los abogados de su papá, Juan, estaban allí,
con sus trajes caros y miradas imponentes. Sofía tragó saliva, sintiéndose pequeña frente a tantos adultos que parecían saber exactamente lo que estaban haciendo. El papá de Sofía estaba sentado con sus abogados, luciendo tranquilo, casi indiferente, pero Sofía podía sentir que había algo oculto detrás de su fachada. Él no estaba allí para ser el padre que ella necesitaba, sino para intentar tomar lo que no le pertenecía. Vio la mirada de desprecio que le lanzó, como si su presencia fuera irrelevante. Eso hizo que su corazón se apretara, pero la fuerza de su madre a su lado la hizo seguir adelante. El juez, un hombre mayor con una apariencia seria e imponente, entró a la sala, golpeó el martillo y comenzó a llamar los nombres de las partes involucradas. La tensión en el aire era palpable, y Sofía comenzó a sentir el peso de la situación. Su madre estaba indefensa, sin apoyo legal, y los abogados de su padre estaban preparados para todo. Sofía, por más que sabía lo que debía hacer, no pudo evitar sentir un frío en el estómago. Ella no era una abogada de verdad. Solo era una niña de 8 años, intentando luchar por su mamá. Pero, al mirar a Rosa, Sofía se dio cuenta de que ya no había tiempo para dudar. La desventaja de su madre era demasiado grande. No podía permitir que su madre fuera derrotada, que la separaran de ella. Sofía respiró profundo, trató de calmar los nervios y se preparó para actuar. Cuando el juez hizo una pausa y pidió a las partes que comenzaran a presentar sus casos, Sofía se levantó de repente, sin pensarlo 2 veces. Toda la sala se volteó hacia ella, sorprendidos. La niña de 8 años estaba de pie, con los ojos llenos de determinación. Su gesto hizo que todos los presentes guardaran silencio, mientras el juez, sorprendido, la miraba con una expresión escéptica. «Señor juez, me gustaría hablar». Sofía dijo con firmeza, su voz clara y sin miedo. Hubo un pesado silencio. El juez miró confundido a la niña frente a él, sin saber cómo reaccionar. Era poco común que un niño participara en un juicio de custodia, mucho menos con una solicitud tan directa. Pero algo en la mirada de Sofía hizo que el juez dudara. Sabía que había algo diferente en esa niña. No sabía qué, pero podía sentir que no podía ignorarla. «Señora González, su hija». El juez comenzó, sin saber cómo proceder. «No puede ser abogada. Este es un caso serio». Sofía no dudó. Ya sabía que tendría que luchar contra las reglas, contra las expectativas. Necesitaba que su voz fuera escuchada, sin importar lo que los demás pensaran. Habló de manera calma y decidida. «Lo sé, señor juez. Soy una niña. Pero como niña, tengo el derecho de ser escuchada. Sé lo que está pasando, y sé que mi mamá es la mejor persona para cuidarme. No puedo dejar que mi papá consiga lo que quiere, solo por dinero. Él no me ama, solo quiere la herencia». Toda la sala quedó en silencio. El juez, los abogados e incluso su propio padre estaban atónitos. Sofía habló con la claridad y la autoridad de un adulto, pero con la pureza de una niña que no quería nada más que proteger a su madre. Reveló las motivaciones de su padre, algo que nadie sabía hasta ese momento. Juan quería la custodia para tener acceso al dinero que Sofía heredaría, no porque le importara a ella. No era más que un hombre codicioso, que quería usar a su hija como un medio para alcanzar sus propios intereses. Sofía continuó, exponiendo las falacias de las visitas de Juan, como nunca se preocupó por su vida, sus sentimientos o su felicidad. Describió con precisión el desdén que él mostraba, las visitas esporádicas y las conversaciones frías que tenía con ella, centradas solo en temas materiales. El juez, que inicialmente era escéptico sobre la idea de permitir que una niña hablara, ahora estaba sorprendido. Sofía hablaba con una sinceridad y madurez impresionantes, que dejaban claro que sabía exactamente lo que estaba pasando.
Con una voz firme, el juez finalmente se inclinó hacia adelante y dijo: «Bueno, entonces, voy a permitir que la señora Sofía continúe», dijo, sorprendiendo a todos en la sala. El abogado de Juan se levantó inmediatamente, tratando de intervenir, pero el juez lo silenció con un gesto. Sofía estaba controlando el tribunal, y eso era inédito. El juez, aunque sorprendido, sabía que estaba ante algo extraordinario. No podía ignorar la verdad que esa niña estaba diciendo, y, más importante aún, sabía que la verdad debía ser escuchada. Después de escuchar las palabras de Sofía, el juez hizo un anuncio sorprendente. «Iniciaremos una investigación sobre las alegaciones hechas por la señora Sofía», dijo, y la sala quedó en silencio. El padre de Sofía, visiblemente molesto, se levantó e intentó protestar, pero el juez golpeó el martillo, cerrando la discusión. La batalla apenas comenzaba, pero Sofía ya había dado el primer paso para cambiar todo. Ella no era solo una niña de 8 años, ella era una abogada, y ahora el tribunal lo sabía. La sala de audiencias estaba más silenciosa que nunca. Sofía sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero su valentía no vacilaba. Acababa de desenmascarar a su padre, Juan, y exponer sus planes egoístas y codiciosos. Su voz aún resonaba en los oídos de todos en la sala. «Él no me ama. Solo quiere el dinero que está guardado para mí». Mientras el juez tomaba nota de las palabras de Sofía, la tensión en la sala aumentaba. El ambiente, antes lleno de formalidad y frialdad, ahora estaba lleno de expectación. Juan, sentado en la bancada con sus abogados, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban la incomodidad y la ira que sentía. Sofía había tocado donde más dolía, su interés financiero. El juez, aún atónito por el coraje de la niña, ajustó sus gafas y la miró directamente. Sabía que estaba ante algo fuera de lo común, algo que requería más atención que el caso habitual. No podía ignorar la claridad y precisión con que Sofía presentaba las acusaciones. Ella no solo habló con la verdad, sino que trajo pruebas concretas que confirmaban sus alegaciones. «Señora Sofía, por favor, ¿tiene más que presentar?», preguntó el juez, su voz grave pero curiosa. Sofía asintió, su mente aguda ya preparada para el siguiente paso. Sabía que necesitaba pruebas para garantizar que el juez tomara una decisión favorable para su madre. Con un movimiento rápido, sacó su mochila y extrajo un sobre que había escondido cuidadosamente allí. Las pruebas estaban allí. Papeles y documentos que había encontrado en la casa de su padre, escondidos entre sus papeles personales, como si pensara que nadie los encontraría. «Encontré esto en la casa de mi papá», Sofía dijo con firmeza, extendiendo los documentos al juez. Él miró el sobre, dudó un momento, pero tomó las hojas y comenzó a analizarlas. El abogado de Juan intentó intervenir, pero el juez lo interrumpió con un gesto de mano. Estaba más interesado en las pruebas que se presentaban que en las objeciones de la defensa. Sofía miró a su madre, Rosa, que estaba sentada junto a ella, con una expresión de preocupación y curiosidad. Sabía que esto podría ser el fin de la pesadilla que su madre estaba viviendo. Sofía ya había demostrado que era capaz de hacer lo que nadie más podría hacer por ellas. Ella, la niña de 8 años, ahora tenía el poder de cambiar el curso de sus vidas. El juez leyó atentamente los documentos y su expresión fue cambiando a medida que avanzaba en las páginas. Las pruebas eran claras, contratos y registros bancarios, todo indicando que Juan no estaba buscando la custodia por motivos afectivos o de bienestar para Sofía, sino para garantizar acceso a la herencia que estaba guardada en un fondo destinado a ella. «Esto es increíble», murmuró el juez, más para sí mismo que para cualquiera. Miró a Juan, que se encontraba visiblemente incómodo.
El abogado de Juan trató de interrumpir la lectura del juez, pero las palabras de Sofía y las pruebas que presentaba estaban creando un escenario imprevisto. El juez levantó la vista, fijándola en el padre de Sofía. Señor Juan González, ¿está usted al tanto de que estas pruebas demuestran que usted buscó la custodia de su hija no por amor, sino por intereses financieros? Preguntó el juez con voz cargada de autoridad. Juan se quedó sin palabras por un instante. Su postura estaba rígida y sus labios temblaban levemente mientras trataba de formular una respuesta. Sabía que no había forma de negar la verdad. Las pruebas estaban ahí, irrefutables. Eso es una falsedad. Esas pruebas no significan nada. Juan trató de reaccionar, pero su voz vaciló. El juez lo interrumpió. «Usted no va a hablar más», ordenó el juez, golpeando el martillo. «El tribunal no tolerará este tipo de comportamiento ni esta manipulación». El juez luego se volvió hacia Sofía, que lo observaba con los ojos brillando de confianza. «Señora Sofía, su valentía y su inteligencia son notables. Usted, con 8 años, nos ha mostrado lo que significa la verdad. He tomado mi decisión». La sala quedó en absoluto silencio. Rosa, que estaba al borde de las lágrimas, sostenía la mano de su hija con fuerza. Sabía que, independientemente de lo que sucediera a continuación, Sofía había hecho más por ella de lo que jamás podría imaginar. La custodia de Sofía González Rodríguez permanecerá con la madre, Rosa González, declaró el juez, con voz firme. Y el señor Juan González está prohibido de acercarse a su hija hasta que se concluya la investigación sobre las alegaciones financieras. El choque fue grande. El abogado de Juan intentó protestar, pero el juez fue implacable. Con su experiencia, sabía cuándo se estaba diciendo una mentira y cuándo la verdad no podía ser ignorada. Pero la sorpresa no terminó ahí. El juez añadió una última sentencia que dejó a todos en la sala boquiabiertos. Este tribunal ordena la apertura de una investigación sobre el comportamiento financiero de Juan González, relacionado con el uso de la herencia de su hija. La situación es grave y la ley debe cumplirse. El silencio invadió la sala. Los abogados de Juan estaban visiblemente incómodos, pero no podían hacer nada. El caso estaba perdido para ellos. Sofía se giró hacia su madre, sonriendo tímidamente. Sabía que ese era el momento que ambas habían esperado. Su madre estaba libre de esa presión y la mentira de su padre había sido desenmascarada frente a todos. Los medios, que ya comenzaban a agitarse con lo que estaba sucediendo en el tribunal, no tardaron en difundir la historia. Sofía, la niña de 8 años que se convirtió en abogada de su propia madre, se convirtió en un fenómeno. Su valentía e inteligencia la convirtieron en una figura pública, un símbolo de cómo los niños pueden y deben ser escuchados. Mostró al mundo que, a pesar de su corta edad, la verdad y la justicia estaban de su lado. La historia de Sofía comenzó a difundirse más allá de los límites del tribunal. Fue invitada a entrevistas, recibió cartas de apoyo de personas de todo el país, y su historia inspiró a muchos a replantearse la forma en que los niños son tratados en el sistema legal. Pero para Sofía y Rosa, lo que importaba era lo que vendría. Habían ganado esa batalla, pero la lucha apenas comenzaba. Sofía sabía que tenía el poder de hacer más. Tenía una voz que sería escuchada, y eso era solo el comienzo de un largo viaje por los derechos de los niños. El salón del Congreso Nacional estaba lleno. Sofía, ahora con 13 años, se encontraba frente a una audiencia que incluía legisladores, periodistas y defensores de los derechos de los niños. Ya no era la niña de 8 años que había desafiado a su padre en el tribunal, sino una joven activista con un propósito claro y un proyecto que podría transformar la vida de miles de niños.
La sala estaba en un silencio expectante, mientras Sofía se preparaba para hacer lo que parecía imposible solo unos años atrás. Estaba allí para presentar su propia propuesta de ley, la Ley Sofía. La ley que garantizaría que todos los niños, en procesos de custodia y situaciones legales relacionadas, tuvieran una voz real en el tribunal, siendo escuchados con respeto y atención, como cualquier adulto. La idea parecía simple, pero su implementación significaba un cambio profundo en el sistema legal que había ignorado a los niños durante tanto tiempo. Sofía no estaba nerviosa. Ya había enfrentado desafíos mucho mayores. Ya había desenmascarado un sistema que fallaba con los niños y mostrado al mundo que, incluso a los 8 años, un niño podía hacer la diferencia. Ahora estaba más madura, con más conocimiento y un entendimiento profundo de lo que debía hacerse. Creía que la Ley Sofía no solo era una necesidad, sino una cuestión de justicia fundamental. Miró los rostros de las personas en la sala, algunas admiradas por su confianza, otras escépticas, pero todas prestando atención. Cuando comenzó a hablar, su voz era clara y decidida. Señoras y señores, muchas gracias por escucharme hoy. Comenzó Sofía con una sonrisa tímida pero fuerte. Estoy aquí para hablar por todos los niños que, como yo, tienen derecho a ser escuchados. Hizo una pausa, sintiendo la seriedad del momento. Sofía sabía que esa no era solo otra presentación, sino la oportunidad de cambiar la vida de muchas personas, incluidas las de niños como ella, que algún día podrían estar en la misma situación. Cuando tenía 8 años, luché para que mi madre pudiera seguir cuidándome. No fui escuchada por mucho tiempo y el sistema legal falló en proteger mis derechos y los de mi madre. Dijo, con voz firme, pero un niño, cuando es escuchado, puede ser la clave para garantizar que se haga justicia. Esto no puede seguir pasando. Los niños necesitan ser escuchados, especialmente cuando sus vidas y futuros están en juego. Sofía miró a los legisladores, que la observaban atentamente. Sabía que estaba ante una oportunidad histórica. Su proyecto de ley no solo daría voz a los menores en procesos de custodia, sino que también garantizaría que todos los niños en disputas familiares fueran representados adecuadamente. La Ley Sofía, continuó, garantizará que, en casos de custodia, los niños tengan el derecho de expresar sus opiniones y preocupaciones de manera respetuosa y apropiada, según su edad y madurez. Los niños no son propiedad de nadie. Ellos tienen sentimientos, deseos y una voz que debe ser escuchada. La Ley Sofía cambiará esto, garantizará que la voz de cada niño sea escuchada y considerada en el tribunal. Mientras hablaba, Sofía veía a algunos legisladores intercambiando miradas, como si estuvieran impresionados por la claridad y convicción de una niña tan joven. Otros aún parecían escépticos, pero ella sabía que su propuesta tenía algo que no se podía ignorar. La verdad. Estaba allí como una niña, defendiendo lo que era correcto. Al final de su presentación, Sofía hizo una pausa, mirando a todos los presentes en la sala. Su mente estaba tranquila, pero su corazón latía fuerte. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero en ese momento sintió una certeza interior de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. La Ley Sofía no es solo para mí, sino para todos los niños que no tienen una voz. Es para garantizar que ningún niño, en ningún lugar, sea silenciado por un sistema que debería protegerlo. Sofía concluyó, con voz firme y resoluta. Después de la presentación, la sala quedó en silencio por un momento. Los legisladores comenzaron a discutir, susurrando entre sí. Los medios estaban en pleno alboroto, con reporteros preparándose para cubrir ese momento histórico. Pronto, uno de los senadores más respetados, que había escuchado atentamente, se levantó
y se dirigió al micrófono. Señoras y señores, acabamos de escuchar algo verdaderamente extraordinario. Sofía González Rodríguez, con su propuesta, nos recuerda algo muy simple pero poderoso. Los niños tienen derechos, y esos derechos deben ser protegidos. Yo apoyo la Ley Sofía, y creo que debemos actuar ahora para garantizar que esto se convierta en una realidad para todos los niños de nuestro país. El apoyo comenzó a crecer, con otros legisladores manifestándose favorablemente a la propuesta. La sesión terminó, pero la propuesta de Sofía ya no estaba en debate. Era algo real, algo que estaba a punto de cambiar la manera en que el sistema legal trataba a los niños en procesos de custodia. En los días siguientes, los medios hicieron que la historia de Sofía se difundiera por todo el país. La Ley Sofía fue rápidamente puesta en la agenda y después de semanas de discusiones y ajustes, fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional. Sofía, con solo 13 años, había cumplido lo que parecía imposible. Había cambiado la ley y dado una voz a todos los niños que, como ella, merecían ser escuchados. Su historia fue celebrada como un hito en la lucha por los derechos de los niños. Sofía se convirtió en una figura nacional, reconocida por su valentía y determinación en hacer la diferencia. Comenzó a viajar por el país, visitando escuelas, organizaciones y defendiendo los derechos de los menores con aún más pasión. Pero para Sofía, la lucha no había terminado. En un momento de reflexión, escribió en su diario: "Ahora sé lo que quiero para mi futuro. Quiero seguir luchando por los derechos de los niños en todo el mundo. La Ley Sofía es solo el comienzo. Sé que, si los niños son escuchados, pueden cambiar el mundo que los rodea. Seré la defensora de esas voces y no pararé hasta que todos los niños del mundo tengan sus derechos respetados". Sofía sabía que su misión apenas comenzaba. Ahora tenía un propósito claro: luchar para que todos los niños pudieran vivir en un mundo donde fueran escuchados, respetados y, lo más importante, amados por quienes realmente se preocupaban por ellos.